Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. ¿De qué modo la hermandad entre mujeres contribuye a la igualdad de género? ¿Es la sororidad clave para entender el feminismo del siglo XXI? ¿Por qué nos importa tanto ser populares en redes? ¿Cuáles son las consecuencias de una política regida por lo popular? Es cierto que, como dijo Nietzsche e inicia la película Conan el Bárbaro, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Cómo podemos trabajar nuestra propia resiliencia y la del planeta Tierra? Para responder a esta y a otras preguntas, hoy les presentamos un episodio especial de Una Palabra, elaborado prácticamente íntegramente por alumnos de Ciencia Política del ITAM. En la primera cápsula, Valeria Tubilla, Camila Vadillo y Victoria Reyes nos hablan sobre el pasado, el presente y el futuro de la palabra sororidad. En la segunda, Mirna Caballero, Carlos Ololavsky y Eugenio Solís se enfocan en analizar las implicaciones políticas y sociales de la palabra popular. Y finalmente, Brenda Chávez, Karen Orrin, Elías Payán y Mauricio Vázquez nos ilustran sobre la palabra resiliencia. Una semana y esta vez 3 palabras. Sororidad. Mujer, piénsalo un segundo. Estás de fiesta y te empiezas a sentir mal, tal vez un poco mareada, desorientada, no lo sé. Vas al baño, te echas un poco de agua en la cara, te ves al espejo, tratas como de refrescarte un poco, te empiezas a sentir cada vez peor. ¿Dónde es el primer lugar donde buscas ayuda? Tal vez en la chava que se está arreglando el maquillaje en el espejo o el grupo de amigas que está esperando a que otra salga del baño. Te acercas a ellas, buscas apoyo, ellas responden, las encuentras como un lugar seguro. Y es justamente así como la RAE también define la sororidad como la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Sin embargo, aunque le dieron su lugar en el diccionario oficial desde hace apenas 4 años, en realidad la historia de la palabra sororidad se extiende hasta un siglo atrás. Gracias, Cami, totalmente. Esta historia viene desde 1921, cuando el escritor español Miguel de Unamuno señala la necesidad de incluir la palabra sororidad en nuestro vocabulario. Estaba escribiendo un texto sobre la obra de Sófocles Antígona y buscaba un equivalente a la fraternidad, pero entre hermanas. Dado que esta proviene del latín frater, que significa hermano, propone utilizar el latín para hermana, soros. Ahora no se espanten, no se trata de otro hombre que viene disque a salvarnos con sus inventos. A Miguel de Unamuno le agradecemos el haber dejado un significante que luego llenaríamos con nuestro propio significado. ¿A qué me refiero con esto? Este escritor agrupó las letras y sonidos que conocemos como sororidad, pero es una larga historia de mujeres la que le da el sentido que hoy tiene dentro del movimiento feminista. La primera de ellas es la estadounidense Kate Millett, quien presenta el término sisterhood en los años 70, durante lo que se le conoce como la segunda ola de feminismo. Con este término, invita a las mujeres a unirse sin hacer distinción de clases sociales u origen étnico. En los años por venir, escritoras del feminismo negro como Nikki Giovanni, Audre Lorde, Alice Walker y Toni Cade Bambara critican y enriquecen el término con la aclaración de que, a pesar de que se requiere una alianza entre mujeres, también es necesario reconocer que todas se enfrentan a luchas distintas dependiendo de su raza y clase. Ya en el 2006, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, también conocida por acuñar el término feminicidio, se inspira en el trabajo de estas autoras para expandir el significado de la palabra sororidad en el español. En su obra Pacto entre Mujeres, la define como una alianza existencial y política con otras mujeres,
que busque contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión. Sin embargo, Lagarde lo dice claramente: no se trata de que nos amemos ni que coincidamos en todo, sino de reconocer aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y apoyarnos para lograr nuestros objetivos en común. Vale, totalmente. Y sabes que en México y Latinoamérica, el trabajo de ciudades que realizan las mujeres, además de la familia y la maternidad, se ha extendido a labores de búsqueda en vida y en fosas clandestinas, a labores periciales y de investigación, a activismo y constante presión en las autoridades. Encontrar cuerpos sin ayuda de la fiscalía es un logro auténtico de la sororidad. Y la sororidad ha permitido muchas mejoras en la vida de ambos, mujeres y hombres. Por ejemplo, en Colombia, aquí en Latinoamérica, antes del año 2000, las desapariciones forzadas no eran un delito. Y fue la organización de mujeres la que, por medio de herramientas jurídicas y medidas constitucionalistas, lograron hacer este cambio. También no es posible olvidarnos de que en México hace 2 años sonaba la frase 9 mujeres asesinadas al día. Y hoy, 2022, son 11 mujeres asesinadas al día. Sí, justo, Victoria, tienes mucha razón. La sororidad se trata de hacer un mundo mejor para que podamos convivir y tener un mejor desarrollo como mujeres, en esta sociedad. Al final es una amistad entre mujeres que, aunque ni siquiera no son amigas. Y por ejemplo, autoras como Kate Millett y Alice Walker dicen que se trata de una hermandad como la de las monjas. Solo imagínate, solo que en lugar de casarse con Dios, se casan, es como si se casaran consigo mismas y con sus amigas. Es ese nivel de compromiso. Se trata de una solidaridad entre mujeres que, aún sin ser las mejores amigas, buscan respetarse y cuidarse entre todas. Marcela Lagarde lo explica también como una situación en la que, más allá de buscar jerarquías, se reconoce la autoridad que cada una tenemos dentro de la sociedad. En general, esta sororidad no se trata de que seamos la mejor amiga de la otra, sino de podernos convertir en compañeras que a veces se necesitan unas a las otras para poder enfrentarnos juntas a un sistema que ha buscado mantenernos en silencio. La idea es que luchemos juntas contra las desigualdades y no que entre nosotras nos señalemos los puntos en los que podemos ser mejores que otras. Esa tarea la hace muy bien al resto del mundo, diría yo. Totalmente. Y justo estaba pensando, les comento, me estaba acordando de la marcha de este año, el 8 de marzo. Me surgió justo una experiencia en la que creo que la sororidad fue clave. Íbamos marchando, varias compañeras y yo, y teníamos a las policías del gobierno a un lado, con sus escudos, como ya sabemos, y una señora de la marcha les empezó a gritar a las policías, les empezó a decir que eran unos cobardes, que estaban con el enemigo, que cómo no estaban marchando ahí con nosotras. Y justo enfrente de mí una niña se voltea y les dice a las policías directamente: no, esta marcha también es por ustedes. Esto también lo hacemos por ustedes. Ustedes también son nuestras hermanas. Todo lo hacemos por todas. Y definitivamente ahí creo que se demostró cómo la sororidad tiene que trascender estos desacuerdos entre mujeres. Es reconocer que la lucha de la otra no es la misma que la tuya, que no todas podemos aportar de la misma manera, ni estamos en el mismo, en la misma escala de nuestro conocimiento sobre el feminismo, de nuestra deconstrucción. Y sin embargo, también es importante reconocer, nosotras que estamos escuchando esta historia, la sororidad que tenemos que también tener a la señora que le estaba gritando a las policías. Ella también merece nuestra sororidad y merecemos reconocer que ella está en su propio escalón del feminismo y de la deconstrucción. Justo creo que a veces eso pasa, ¿no? Que tendemos a criticar lo que no se ve igual a lo que está dentro de nuestra cabeza. A veces podemos tener una concepción de cómo debería de verse el feminismo, de cómo debería de verse el apoyo entre mujeres, y cometemos el error de hacer menos el apoyo que otras podemos dar. O la manera en la que, como dices, Vale, o sea, en cada una puede vivir esta sororidad, ¿no? Desde a lo mejor la mujer que decide perseguir a una carrera que se trate de trabajar en el hogar, cuidar de sus hijos, cuidar de su familia, y a lo mejor esto la haga sentirse plena como mujer y realmente la haga sentirse realizada. Puede ser que haya sido su sueño toda la vida y eso no la hace más ni menos feminista que aquella mujer que decide
perseguir su carrera profesional, convertirse en una mujer exitosa dentro de lo académico a lo mejor, o dentro de la industria, del comercio, de los negocios, no, una no tiene un nivel mayor ni menor, sino se trata de apoyar las decisiones que cada una tomamos y como les decía, no se trata de jerarquías ni de importancia, sino del poder y la autoridad que cada una tenemos dentro de la sociedad. No, claro. Y es que juntas somos mucho más fuertes. El verdadero juntos somos más es el de las mujeres, y específicamente las mujeres latinoamericanas. Hemos sido un ejemplo estas últimas décadas. Hemos convertido el dolor en lucha y el amor en resistencia para lograr obtener la atención y poner en marcha tanto leyes como mecanismos y herramientas para una mejor vida para las mujeres y sus familias, para nuestros hermanos no binarios, para la búsqueda efectiva de personas que vivimos en países de alta violencia y para el regreso a casa de ellas y de ellos. Justo eso, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos sentido una competencia directa con otra mujer? Cuando hemos visto infidelidades, ¿no les pasa que a veces te dan ganas de culpar más a la otra mujer que a tu propia pareja? ¿Por qué tenemos que criticar cuando una está más arreglada, cuando una está menos arreglada, cuando una tiene lo que podemos pensar que es un buen cuerpo o hace algo que nosotras no haríamos? Debemos de voltear a vernos no como obstáculos en el mundo, sino como amigas, como fraternas, como manos dispuestas a ayudarnos las unas a las otras. Debemos de voltear a vernos desde la sororidad. Para hablar de esta palabra nos acompañan Carlos Orlovsky y Mirna Caballero, estudiantes del ITAM de Ciencia Política. Carlos, qué gusto el tenerte el día de hoy aquí. Bienvenido. ¿Qué tal, Eugenio? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos sintonizan. Mirna, gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa. Gracias a ti, Eugenio. Como siempre, un placer. Pues sin más que añadir, empecemos en términos de la materia. La palabra popular, que a simple escucha podríamos pensar entender su sentido, en realidad es un concepto profundo y antiguo, que viene desde antes de la antigua Roma. Carlos, platícanos un poco sobre su significado. Con mucho gusto, Eugenio. Empecemos por la palabra en sí misma, popular, la cual, según la RAE, es lo relativo al pueblo, o lo que le pertenece al pueblo. Esta definición es bastante amplia, pues nos arroja directo al abstracto de el pueblo, la masa, la gente, el conjunto amplio de seres humanos que comparten visiones, opiniones y cultura. Más sutilmente, podemos reconocer que lo popular tiene una connotación que incluso es usada en términos peyorativos. En los tiempos actuales, se puede llegar a entender que lo popular es lo relativo a las masas de los estratos sociales más bajos de la pirámide social. Lo de aquellos que forman parte de la masa de individuos que se ven como un colectivo y que al no destacar por los privilegios que en esencia definen a la élite, los relega a ser un ente de muchos entes. Estas ideas no son nuevas, pues en la antigua Roma, el populi, el pueblo, era considerado como la masa de gentes que no eran miembros de la élite, pero que por su volumen podrían influenciar la política del Estado. Los políticos romanos, en muchos foros abiertos llamados contio o conventio, de donde probablemente se desprenda la palabra moderna de convención, exponían ideas o daban discursos para incitar a la plebe, a los miembros del pueblo, a la clase popular, para hacer sentir el peso de la vox populi, la voz del pueblo, sobre las decisiones del gobierno. Estos conventio populares ocurrían sobre todo a finales de la República, lo cual no es sorprendente,
Pues, en retrospectiva, hay muchos ejemplos históricos sobre de cómo la manipulación de las masas cambia a los gobiernos. Lo popular también puede tener la connotación de deseabilidad o amor colectivo a alguien o algo. Lo relativo al pueblo, por sentido estricto, es lo relativo a muchos, y muchos pueden odiar o amar algo. De ahí las acepciones de que una idea es popular o una idea es impopular. Popular captura la idea del colectivo, y el poder del colectivo es algo que en política se busca explotar a través del discurso y la representatividad de las ideas de muchos, de las ideas populares. Pero ojo, porque las ideas populares o impopulares pueden ser peligrosas. Desde que la teoría política le entregó la soberanía y el mundo occidental adoptó el antiguo concepto griego de demos kratos, o la democracia, poder del pueblo, como modo de gobierno, lo popular ha tomado la guía de los criterios de acción políticos. Ya el barón de Tocqueville lo advertía en el siglo XIX, pues si las decisiones se toman con respecto a los criterios populares, en el sentido de que la voluntad de las masas era la que debía prevalecer, inclusive antes del bien común o la racionalidad práctica, la tiranía de las mayorías podría instaurarse y atacar no solo los privilegios de las élites gobernantes, sino también la fundación misma del Estado. Es importante hacer la distinción que muchas veces algo que es popular no es necesariamente lo correcto o lo más conveniente. Muy interesante lo que Carlos nos comenta. Esto último que mencionas me deja con la pregunta de si popular tiene también su lado negativo. Específicamente, en la política, mencionamos que el populismo no es deseable. Populismo tiene su raíz de popular. Por ello, me gustaría preguntarle a Mirna qué piensa sobre la connotación negativa de popular, entendiéndolo como populismo. Claro que sí, Eugenio. Es muy importante lo que mencionas, ya que en ocasiones se escucha que el populismo propone defender los intereses generales de la sociedad a fin de alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Y en realidad, esto no suena nada mal. Pero en los últimos años, las ciencias sociales se han dedicado a explicar el alza del populismo como una corriente que establece estrategias que buscan convencer a los ciudadanos del enfrentamiento entre clases sociales. El populista se vale de propuestas falsas sobre la transformación de las bases políticas, económicas y sociales de un país, y así obtiene el apoyo social que necesita, buscando permanecer en el poder por cuanto tiempo sea posible. Entonces, el uso de esta palabra, populismo, toma una connotación negativa, ya que en la mayoría de los casos se refiere a una interpelación directa al pueblo, basada en el resentimiento contra las élites y en la defensa de un conjunto de medidas demagógicas. En otras palabras, el populismo es percibido como una forma degradada de la vida democrática. Tienes razón. En este siglo hemos visto una gran cantidad de líderes que podrían ser considerados populistas, y más que sumar, lo que logra es fragmentar a la sociedad. Pero platícanos más sobre el origen de este tipo de gobernantes. Claro, te comento. El origen y características de este movimiento pueden resumirse en tres partes: inconformidad, carisma, oportunidad. Cuando la mayoría del pueblo comparte una misma inconformidad, y esta es detectada por un líder carismático que con su discurso promete solucionar problemas específicos y se encuentra con condiciones económicas y políticas para utilizar el resentimiento, entonces hay terreno de juego para que surjan los movimientos populistas. Todo esto sin importar la propuesta económica o política, pues esta solo debe ser contraria a lo establecido. De manera que, el populista requiere principalmente de liderazgo, pero sobre todo de lo que Max Weber llamó poder carismático. Esto implica un tipo de liderazgo en el que la autoridad deriva del carisma. El líder carismático está rodeado de un grupo de seguidores unidos a él por camaradería o por empatía. Es como decir que al profeta lo siguen sus discípulos. Sin embargo, el peligro de este liderazgo es que el carisma se convierte en una forma de dominación cotidiana, es decir, el carisma puede envenenar las palabras del populismo. Entonces, nos encontramos con que el populismo monta una escena de lucha entre el verdadero pueblo y la élite corrupta. Todo esto creado a partir del discurso, aunque no necesariamente ocurre en la realidad. Ahora bien, cuando Guy Debord escribió La sociedad del espectáculo, entendió que la realidad es analizada por el espectáculo con el fin de convertirla en productos de consumo. Por ejemplo, el populista desarrolla un espectáculo donde supuestamente existe la lucha del pueblo contra la élite. La gente se cree la puesta en escena y desarrolla su realidad convencida de esa lucha. De manera que, el orador puede crear un mundo que no necesariamente exista, pero que sostenga las decisiones de un país basadas en el carisma, o bien
en el montaje que el líder construya. En suma, el populismo suele acompañarse de un líder carismático que logra interpretar el resentimiento de la masa y traducirlo a un discurso que se transforme en la imposición de medidas en la vida política, y es por tal que merece cuidado. Totalmente de acuerdo contigo, Mirna. Sin embargo, es importante mencionar también que no todos los líderes populares son populistas, y es importante hacer este énfasis, ya que la popularidad de un líder, lejos de ser algo no deseable, es el objetivo de todo actor político. No quisiéramos tener un gobernante que su aprobación esté por los suelos. De esta manera, no tendría una buena legitimidad para gobernar y sería muy difícil en una democracia el que puedan cumplir con sus funciones. Personajes como Margaret Thatcher, Winston Churchill, Simón Bolívar y hasta el Che Guevara fueron líderes que supieron tomar el mando y llevar sus ideas al punto de poder plasmarlas. Fueron líderes populares. Y el apoyo que estos históricos tuvieron por parte de la población no implica que fueran gobernantes populistas. Se debe hacer énfasis en que un buen gobernante se preocupa por el bienestar del pueblo sin ser populista. Para nuestro caso mexicano, tomemos a un personaje que este mismo gobierno lo tiene como emblemático, el general Lázaro Cárdenas. En los tiempos ásperos previos a la Segunda Guerra Mundial y durante ella, terminó con el maximato gracias a su poder estratégico, pero en conjunto con su gran popularidad en el sector militar. El presidente Cárdenas era un ser popular, no populista, dado que su misión fue satisfacer las causas populares que los estratos más bajos habían estado buscando desde los inicios de la Revolución Mexicana. Pero a diferencia de otros presidentes, él no buscaba hacer su imagen y persona como lo más grande del gobierno. Al contrario, con la creación del PNR buscó institucionalizar el gobierno, darle lugar a las corporaciones y buscó la unidad nacional en lugar de promover discursos de odio y segmentación de la sociedad. Fue un gran líder popular, que toda la nación lo apoyó para lograr nacionalizar el petróleo de nuestro territorio. Tenemos documentos, imágenes y videos de todo el país apoyando con lo que pudieran, desde gallinas hasta dinero en efectivo, para poder pagar lo que se estipuló que se les darían a las empresas extranjeras por sus instalaciones petroleras. Otros grandes ejemplos de personas populares que fueron muy buenos líderes son Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. El primero, con su increíble lucha y activismo político que realizó en Sudáfrica para lograr eliminar la discriminación racial que existió por muchos años en este país. Lideró los movimientos contra el apartheid y tras una larga lucha y 27 años de cárcel, fue el primer presidente que puso fin al régimen racista en 1994. Para lograr esto, tuvo que luchar por años de la mano de muchas personas que creyeron en él. El pueblo se unió al movimiento y lograron grandes avances. Sobre Luther King, siguiendo la línea de liderazgo política en contra del racismo, este estadounidense se convirtió en el líder más importante del movimiento de los derechos civiles en este país, desde 1955 hasta que lo asesinaron en 1968. Mediante marchas pacíficas, junto a grandes contingentes que lo seguían, el movimiento se esparció y se lograron grandes cambios en la sociedad de Estados Unidos. Otro gran líder carismático que fue muy popular, pero de nuevo no populista. En lugar de dividir, lo que buscó fue unir a todo el país para que juntos pudieran hacer el cambio en la mentalidad de la población, para así evitar el racismo que existía a niveles increíbles en los Estados Unidos. Pero bueno, el programa se nos acaba y no me gustaría terminar sin antes escuchar unas palabras más de nuestros invitados del día de hoy. Mirna, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes para lograr identificar líderes que utilizan su popularidad para abusar de ella y engañar a la sociedad, al punto de dividirla a niveles que atentan contra la paz de un país? Mira, Eugenio, mi recomendación es que investiguen y cuestionen a los candidatos que aspiran a ser gobernantes cuando se generen campañas políticas. En realidad, nos podemos dejar llevar por buenos deseos, por promesas hermosas, pero debemos de ser seres racionales al momento de analizar qué ofrece cada candidato. El populismo no va a terminar. El riesgo de tener gobernantes en el mundo de esta rama va a seguir latente en el tiempo, pero está en nosotros hacer que no lleguen al poder figuras que segmenten y engañen a una nación con discursos de odio. Muchas gracias por tus aportaciones, Mirna. Para finalizar, Carlos, siendo que nuestra palabra es popular, ¿qué les dirías a aquellas personas que buscan hoy más que nunca la aceptación de la sociedad y piensan que el adquirir likes o corazones en redes sociales lo es todo? Bueno, pues yo soy de las personas que admira a aquellas figuras que pueden considerarse populares, pero que utilizan este poder para hacer el bien en sus comunidades. Ser conocidos para lograr cambios positivos debe ser el fin último de ser popular. Justo como lo mencionaste, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Gandhi, Thatcher, y yo quiero también agregar a John F. Kennedy, todos ellos fueron grandes líderes, extremadamente populares,
que llevaron sus ideas a plasmarse y a lograrse para el bien de los países que gobernaron. Según la neurocientífica y profesora Talisha Roth, el ser humano tiene un sesgo optimista. Esto quiere decir que una característica innata de las personas es creer que el futuro será mucho mejor que el pasado o el presente, inclusive ante las peores adversidades. De modo que la historia del hombre es la historia de la resiliencia. Nosotros somos Brenda, Karen, Elías y Mauricio. En el podcast de hoy discutiremos la palabra resiliencia. El episodio busca responder preguntas como ¿de dónde surge? ¿Cómo adoptó su connotación social y política? ¿Qué podemos aprender de ella? Pero sobre todo, ¿por qué es importante conocer su significado? La historia refleja el cambio de la vida conforme el paso del tiempo, y el cambio trae consigo la necesidad de recuperarse. Resiliencia es un concepto que puede tener distintos significados según el contexto en el que se aplique. Sin embargo, toda definición puede entenderse dentro de 3 categorías: estabilidad, resistencia y transformación. Entonces, resiliencia puede ser entendida como fortaleza, pero también como resistencia y cambio. La resiliencia está definida como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, y deriva del latín resiliere. Este concepto tiene antecedentes en las ciencias naturales, como en el campo de la física, donde hace referencia a la cualidad de los materiales con un alto grado de aguante y reposición ante un fuerte impacto. Como ejemplo, podemos observar un resorte. No importa cuánta presión le apliques, se puede doblar con facilidad y regresar a su forma original. También encontramos el uso de este término en la medicina, con la habilidad que muestran ciertos huesos de los seres vivos para crecer en el sentido adecuado tras una fractura. E incluso se puede ver su uso en la ecología, con la resiliencia como la capacidad de las comunidades para resistir a cambios propios de la naturaleza y evolucionar hacia un nuevo estado. Sin embargo, el concepto que actualmente usamos se remonta a la década de los 40, con trabajos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollaron hasta llegar a una línea clásica de estudios psiquiátricos. Había 2 generaciones. La primera generación de estos estudios buscaba darle una visión más positiva a los pacientes. Entonces se centraba en la historia de cada sujeto para poder explorar su patología. Durante este tiempo se llevaron a cabo estudios denominados de alto riesgo y estudios sobre la invulnerabilidad. En una segunda etapa de estos estudios, el concepto se fragmentó e identificó por una parte la resiliencia como un proceso y por otro lado la resiliencia aplicada a programas de intervención social, que enfatizaba el entorno en el que crece un sujeto y las dinámicas familiares, sociales, políticas y económicas. Las ciencias sociales incorporaron el término a partir de los años 80, refiriéndose tanto a los individuos en particular como a los grupos sociales que son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos nocivos de las adversidades, a los contextos desfavorecidos o que son deprivados socioculturalmente y que son capaces de recuperarse tras haber sufrido experiencias como catástrofes naturales, epidemias o guerras civiles. La idea de resiliencia ha reforzado la perspectiva más actual, contextual y sistémica del desarrollo humano tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Aquí es donde toma importancia el término de resiliencia comunitaria, la cual no implica una intervención específica o delimitada para responder a un determinado acontecimiento adverso. Es mucho más que eso. Es la capacidad, por parte de la comunidad, de detectar y prevenir adversidades, la capacidad de absorción de una adversidad impactante y la capacidad para recuperarse tras un daño. Se construye en el día a día, cuando las personas se implican en mejorar las condiciones de su comunidad, participar en la implantación de los derechos humanos o justicia social, así como en la resolución de conflictos. En todas las comunidades hay algún aspecto positivo a partir del cual se puede construir la resiliencia social. Eso no significa que los gobiernos puedan olvidarse de sus responsabilidades en materias de protección, seguridad, alerta, creación de infraestructuras y servicios necesarios para eliminar condiciones precarias de existencia que multipliquen los efectos dañinos de las catástrofes, de preservar y cuidar el medio ambiente, de responsabilizarse de la formación y generación de pilares de resiliencia.
Los responsables públicos de la protección civil deben invertir parte de su tiempo y de sus recursos en identificar los puntos débiles de la comunidad y capacitarla para que sean protagonistas de su autoprotección y afrontamiento de crisis y adversidades. Trabajar en resiliencia comunitaria es combatir la vulnerabilidad social, ambiental e institucional que afecta aún a muchas personas. Es implicarse activamente en el cuidado del entorno natural y urbano. Una sociedad es resiliente cuando ejerce la democracia participativa y exige transparencia en la gestión pública. Creo que vale la pena retomar el concepto de los pilares de la resiliencia social o comunitaria. Y en este sentido, creo que es importante describir los que consideramos los tres principales. En un primer momento, hablamos de una estructura social cohesionada. Esto hace referencia a que los individuos se sienten plenamente incluidos en la estructura colectiva. Este pilar se verá reforzado principalmente cuando las sociedades son menos desiguales. En estos casos prevalece la cohesión social sobre el conflicto. Posteriormente tenemos la honestidad gubernamental. Esta se refiere a la legitimidad de los gobiernos locales. Esto a su vez implica un liderazgo y mensaje político más creíble. Bajo un gobierno que las comunidades perciben como propio, todos están más dispuestos a cooperar voluntariamente e incluso a aceptar los posibles resultados negativos. Como último pilar de la resiliencia tenemos a la identidad cultural. Esta se refiere al conjunto de comportamientos, usos, creencias y costumbres propios de una comunidad que le da a su vez sentido de pertenencia a sus miembros. Ahora bien, así como existen condiciones que facilitan la resiliencia, tenemos los llamados antipilares de resiliencia. En ese sentido tenemos 4 que vale la pena mencionar. Como primer antipilar está la pobreza. Este es relevante en medida que afecta a las capacidades físicas, psicológicas y materiales de los individuos que la padecen. Tenemos 3 subcategorías que son la pobreza cultural, moral y política. Como segundo antipilar tenemos la dependencia económica. Cuando una comunidad recae excesivamente en la realización de una sola actividad productiva, esto la vuelve más vulnerable a las crisis económicas y al desempleo, a su vez haciéndola menos resiliente. Como tercer antipilar tenemos el aislamiento social. Aquí parece importante atajar el aislamiento emocional de las víctimas, que en casos pueden no encontrar el reconocimiento social necesario para salir adelante. Por último, tenemos la estigmatización de las víctimas. Es importante reconocer que la mayoría de las personas afectadas por catástrofes sociales son personas normales. Aunque muchas de ellas sufren, no son personas enfermas ni trastornadas. Ahora bien, creo que la resiliencia social es muy importante dado que conduce a otro concepto, la llamada resiliencia democrática. Creo que sin resiliencia democrática no podemos hablar de una democracia ni de una sociedad plural. En definitiva, podemos decir que la resiliencia no está en seres excepcionales, sino en las personas normales y en las variables naturales de su entorno inmediato. Por eso se entiende que es una cualidad humana universal. La sociedad resiliente es una meta, tal vez un ideal o una utopía. No obstante, merece la pena trabajar en esta perspectiva aportando todo el conocimiento disponible, implicando a todos los agentes sociales para crear cultura de autoprotección, medios de protección, facilitando el empoderamiento de las colectividades para hacer frente a sus adversidades. Siguiendo esta beta, creo que podemos entender la historia de México y por ende la de todos los mexicanos como una historia de resiliencia. Nos hemos enfrentado perpetuamente contra diferentes antipilares de la resiliencia y hemos salido avante. Quizás la resiliencia es un elemento que surge de nuestra experiencia histórica y si es así, puede ser fomentado a través de la educación. Justo, como sociedad resiliente debemos encauzar nuestros esfuerzos con miras a alcanzar la sostenibilidad ambiental, la inclusión social, la eliminación de la corrupción y fortaleciendo la participación social para afrontar el futuro. Despedimos este episodio especial recordándonos, pues, que por encima de la popularidad, entre nuestras metas debe estar la hermandad, la sororidad, la fraternidad, y que para ello no nos queda de otra más que trabajar una y otra vez en nuestra propia capacidad para ser resilientes.
Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el CARLE, el Centro ITAN de Estudios del Bienestar, el Departamento de Matemáticas y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una semana, una palabra.